Por ejemplo, todo para Toledo, nada para Talavera. ¿Eso es un mito o es una realidad? Hasta que no seamos conscientes de que lo que nos está pasando es culpa de todos de alguna u otra manera, por no haber adoptado a lo mejor las decisiones oportunas en un momento determinado, no llegaremos a la conclusión de que efectivamente tenemos que trabajar con aire renovado. A mí también me duele que efectivamente se haya producido ahora mismo una descompensación entre Toledo y Talavera de la Reina y que además cada vez se agudiza de una manera más principal. Pero yo insisto, si seguimos centrando nada más que en cantos de sirena, en echar la culpa a los demás, a que no ha salido el sol hoy o que la luna a lo mejor no sale mañana, sinceramente no haremos lo que tenemos que hacer por Talavera, que es centrarnos en exigir a las administraciones públicas que actúen no ya como lo hacen en Toledo, sino con una discriminación positiva todavía mayor por nuestras especiales circunstancias. Si te jugaras tu dinero, te preguntan, después de lo que hemos oído, después de lo que nos has contado, te preguntan, si te jugaras tu dinero y tuvieras que invertir y abrir una empresa, ¿lo harías en Talavera, sinceramente, o en cualquier otro punto de la región? Lo haría en cualquier otro punto de la región, salvo que se adoptaran medidas como las que estamos proponiendo, porque a lo que estamos asistiendo es una derrota de los acontecimientos que hace que Talavera todavía vaya a peor. Es decir, mientras unos salen, nosotros todavía estamos en marcha atrás. Por lo tanto, cualquier empresario se lo plantearía. Pero si se adoptan medidas de este calado, y yo estoy seguro que se pueden hacer, pues no te respondo mintiendo, te digo, sí que lo haría. Pregunta, ¿es cuantificable en dinero, por hacernos una idea, las 258 medidas? ¿Cuánto dinero habría que movilizar, supongo que entre público y privado, para que esas 258 medidas fueran realizables y Talavera pudiera volver a competir? No están cuantificadas y es la típica pregunta que normalmente se hace para desvirtuar cuando alguien hace alguna propuesta. ¿Usted ha identificado qué es corto o medio plazo? ¿Usted ha identificado cuánto puede costar esto? A mí no me corresponde identificar. A mí lo que me corresponde es decir que tiene que haber una inversión territorial integrada que provea a esta ciudad y a esta comarca de 400 millones de euros entre la comunidad autónoma y el Estado y que utilizando ese dinero, sinceramente, la mayor parte de estas medidas, muchas de las cuales son precisamente muy baratas, sí se podrían poner en marcha. Igual que las del decálogo auspiciado por el Ayuntamiento. Has dicho que no conoces todavía los presupuestos del Estado. Es importante que Talavera esté en la agenda presupuestaria del Estado, de la Junta, del Ayuntamiento. Por lo que sabes, qué pasa, qué va a pasar, por las conversaciones que habéis tenido, hay que ser optimista. ¿Alguien se está mojando más? ¿Alguien se está escaqueando más por la información o la opinión que tenéis de lo visto hasta ahora? Quiero ser optimista. No he visto las partidas todavía con nombres y apellidos para Talavera de la Reina, pero quiero ser optimista en que se va a sacar además en esta legislatura una normativa específica para zonas deprimidas, como por ejemplo es el caso de Talavera, que si se nos dice que no puede concurrir o que no se puede establecer una normativa o una orden de subvenciones que vaya con el nombre de Talavera, es muy fácil. Hagamos la concurrencia competitiva con aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes que tengan más del 38% de paro en los últimos 4 años. Esa orden se la funde Talavera íntegramente. Yo creo que todos ellos están en clave. Si no, no hubiéramos llegado al Congreso, no hubiéramos llegado al Senado, no se hubiera aprobado otra proposición no de ley la semana pasada en la Junta de Comunidades. Espero realmente que actúen como dicen que quieren actuar por esta tierra. Y que dentro de nuestras propuestas lo que está es vincular los recursos de todas para que se puedan duplicar las ayudas y subvenciones destinadas a las empresas, para que no haya incompatibilidades entre las ayudas que dan unas administraciones y otras, para que no se pongan requisitos absurdos, como por ejemplo el mantenimiento de nivel de empleo en una ciudad y en una comarca que se las ve y se las desea para poder crear empleo y para poder mantenerlo. Por lo tanto, si usted me pregunta qué es o qué administración debería de alguna manera recoger los recursos de todas esas administraciones, sin duda alguna el Ayuntamiento de Toledo, que para eso es el que representa a la ciudad. ¿Se ha pensado en atraer industrias y empresas agroalimentarias después de hacer la modernización de regadíos? Se habla de la comercialización de los productos agrícolas, pero ¿incluye la ITI ayudas para comercializar o realizar un marketing de estos productos? ¿Se prevé hacer empresas que hagan este trabajo? Empezando por partes, y aunque me voy a empezar por la segunda, la ITI cubre absolutamente todo, desde arreglar una iglesia hasta poder arreglar, si queremos, el regadío. O sea, que lo cubre absolutamente todo, pasando por el comercio, pasando por la industria, pasando absolutamente por todos los sectores, porque son los fondos europeos todos que, insisto, se meten en una bolsa y se dicen Talavera, ahí está, o en la parte de la ITI regional ahora, tu parte es esta, ahí está. La otra pregunta en relación a... Sí, bueno, iba relacionada. Si se había pensado en atraer industrias y empresas agroalimentarias después de hacer la modernización de regadíos. De hecho, el estudio serio que ha hecho la Comunidad de Regantes no solamente se dedica a decirnos que es que gastamos más agua de la necesaria.
no solamente se dedica a decirnos que además se podría diversificar la producción o que de alguna manera podríamos concentrarla para tener un producto clave que poder manufacturar, es que ellos entienden que incluso entre ellos mismos podrían crear una cooperativa en estos momentos si esos regadíos funcionaran bien para tener esa empresa manufacturera y tener que dejar de ir a Castilla y León como estamos haciendo en estos momentos. Y si finalmente ellos no tomaran esa determinación, que desde luego si le hicieran yo creo que todos les deberíamos apoyar, también se puede hacer que se puedan atraer aquí industrias manufactureras para manufacturar esos productos. ¿Tiene Talavera personal cualificado en tecnología para empresas que se quieran establecer relacionadas con ese sector? Yo, sinceramente, no sabría decirte si lo tiene o no lo tiene. Yo creo que Talavera tiene, afortunadamente, muchos perfiles profesionales muy buenos. Yo hablaba antes de la factoría de las nuevas tecnologías. Aquí tenemos centros de FP donde se está formando gente y que de alguna manera esa factoría de nuevas tecnologías la podrían poner en marcha sin ningún lugar a dudas. Lleva muchos años luchando, malviviendo y pasando las canutas. Ese sector sí que trabaja 17 horas al día. Sí es el sector del taxi. Y a mí me van a decir que después de que un señor ha comprado una licencia que le ha costado 30 millones de las antiguas pesetas, se tiene que tragar, que porque nos hemos vuelto americanos en algunas cosas y en otras no, ahora estos señores nos adelantan por la izquierda sin ningún problema. Yo creo que ahí las administraciones se equivocan, no todo vale. Y si tenemos que ir a una liberalización absoluta de todos los sectores, como parece que lo vamos, en definitiva, abocados, oiga, por lo menos denos ustedes un periodo transitorio. No se carguen un sector de autónomos que lo están matando día a día. Es que a mí me hace mucha gracia que se permitan ciertas cosas. Y aunque sea empresa, eso está mal y no se debe hacer. ¿Tiene posibilidades en Talavera? ¿Se pueden mantener sectores de este tipo que han sido durante décadas de pilares económicos en Talavera? Estoy absolutamente convencido, porque no me digan que no se me ha oído nada de todo lo que he dicho esta mañana, pues ya lo que me falta. Si lo tengo que volver a repetir, yo estoy completamente convencido. Lo que pasa es que es un sector que necesita mucha ayuda por lo que yo he dicho antes, porque carecemos de demanda interna por nuestras circunstancias. Pero, por ejemplo, este sector está demandando formación para adaptarse, está demandando nuevas tecnologías para poder digitalizarse. Si se hacen ese tipo de cuestiones, si además Talavera fuera declarada con esas declaraciones de la UNESCO a la que yo me refería antes, o zona de especial atracción turística, yo estoy convencido que entre todos seríamos capaces de que ese comercio floreciera. Pero en esto tiene mucho que ver en cómo tratemos a partir de ahora al sector primario y al sector secundario, porque eso mueve mucha economía y también mueve luego la demanda de ese tipo de sectores. Alguien que te pregunta para cuándo las industrias, en los polígonos industriales de Talavera, y qué sabe Fedeto del puerto seco. Bueno, pues prácticamente es la misma pregunta, porque la que me hace Apovata tiene que ver con el puerto seco, con el nodo logístico, con el desdoblamiento de la Nacional Quinta. Bueno, yo creo que esto no hay mucho que explicar, es decir, ¿es imposible que haya 1,5 millones o 2 millones de euros para arreglar la entrada y la salida de la antigua Nacional Quinta? Yo estoy seguro de que no. Y además intuyo que habrá enmiendas posiblemente a los presupuestos generales del Estado que así se puedan reclamar. ¿Es tan difícil el poder establecer un puerto seco aquí? No es difícil, pero insisto, tiene muchos enemigos. La mayor parte del transporte de esta región no está de acuerdo, por ejemplo, con que Talavera tenga un puerto seco. Yo creo que algo de esto la consejera sabe ya. Y por eso he dicho, lo que piensen en otras provincias, a mí, sinceramente, en este sentido, me trae al pairo. El compromiso de las 4 administraciones públicas y de los agentes sociales debe ser que ese proyecto salga sí o sí, porque es de los mejores que pueden salir, porque además no es ninguna quimera, está bien pensado, está bien diseñado, es la mejor apuesta, además, por la relación que existe en estos momentos entre Sine con Ferrocarriles de Portugal. Es la mejor medida que podríamos tener. Y en el futuro, a lo mejor, sería posible, si arreglamos la Nacional Quinta, si tenemos el puerto seco, incluso llegar a tener un nodo logístico, aunque eso a mí siempre me ha parecido más pretencioso, porque no se nos puede olvidar a ninguno de los que estamos aquí que en vida de gran amigo, y así le considero y le he considerado siempre, Gonzalo Lago. Gonzalo Lago fue el primero que dijo que se quería hacer un nodo logístico, y Ángel Nicolás, apoyándole lealmente, le proporcionó una reunión con la GAM Patronal Logística de España, y la GAM Patronal Logística de España dijo: no vamos a atravesar Madrid hacia el sur, aunque nos regalen lingotes de oro. Aquí la logística funciona del norte al centro y del centro al este. Por eso nosotros cambiamos propuestas y dijimos que en vez de un nodo logístico, que no lo quería la propia logística, lo que tendría que haber era un puerto seco que de alguna manera nos pudiera servir para otras cuestiones. No sé si con eso aclaro, pero sinceramente este tipo de inversiones caben dentro de una ITI, caben dentro de unos presupuestos generales del Estado, caben dentro de los fondos pluriregionales y, en definitiva, se pueden poner en marcha simplemente con la voluntad política de hacerlo.
Prometo no pedirles 10 minutos más de su tiempo. Vamos a intentar acabar en 10 minutos y, por lo tanto, hacer el mayor número de preguntas posibles. No vamos a poder hacerlas todas. Se las iremos trasladando a Fedeto. Hay muchos compañeros periodistas. Alguien dice, ¿de verdad pensamos en Talavera? Reflexión. Si el primer paso para la ampliación de los juzgados ha sido una traba, ruego, como están todas las instituciones aquí, pido un compromiso de todos, trabajar unidos con un solo objetivo. Los juzgados de Talavera y sus infraestructuras deben ser ampliadas sí o sí. Comparto, más que la pregunta, el ruego y la reflexión. Le preguntan qué medidas de protección contempla Fedeto o contempla el plan que quiere impulsar Fedeto dirigidas a la inclusión social de las personas con situación o riesgos de exclusión social. Pues mire, el plan de empleo que nosotros estamos proponiendo. Yo he dicho que el plan de empleo se caracteriza porque normalmente cada una de las administraciones actúa de forma independiente y todas suelen ir a lo mismo, que es a financiar a los ayuntamientos para que puedan contratar a personas en riesgo de exclusión social. Eso no es incompatible con lo que nosotros estamos proponiendo, pero indudablemente si apoyamos a las empresas, si ayudamos a las empresas, si las estimulamos de alguna manera, todo plan social puede tener su cabida. Lo que no va a ser posible es que quien más impuestos paga, que son las empresas, y que cuando decimos que se les bajen los impuestos, a algunos se les lleva las manos a la cabeza. No es de recibo que, cuanto peor lo están pasando, todo lo que queramos hacer desde el punto de vista social salga directamente de las empresas, porque las empresas ya están sufragando ese tipo de cuestiones, entre otras cosas, con sus impuestos y con la seguridad social. Pero un plan de empleo bien diseñado, bien ejecutado, con el apoyo de todos y en una sola dirección y capitaneado por uno solo, ese tipo de problemas lo resolvería sin ningún problema. No obstante, debo decir una cosa. El plan por Talavera es un plan que ha hecho una organización empresarial a la que el artículo 7 de la Constitución le encomienda velar por los derechos e intereses que le son propios. Y los derechos y los intereses que nos son propios son los de las empresas. Por eso la mayor parte de las medidas son de calado empresarial y no descienden a lo mejor a esos dos temas, si bien son complementarios y el inicio de que se puedan resolver. Rollo y el Tajo está como está, mal y empeorando. ¿Qué posición tiene Fedeto con respecto al agua y con respecto al trasvase y a la situación del río? Pero si eso implica que aquí, por ejemplo, no podemos tener agua para regar en condiciones en algunas partes de Castilla-La Mancha, sinceramente es muy difícil de digerir la solidaridad, cuando esa misma solidaridad no se está teniendo con Talavera de la Reina para aportarle los mismos fondos que se ha llevado, vuelvo a repetirlo por tercera vez, Cataluña o se ha llevado el País Vasco. Por lo tanto, si somos solidarios con otros, que sean solidarios también con Talavera de la Reina, y entonces a lo mejor podemos compartir. Pero fíjese que el agua no solo vale para regar. El agua también vale para uno de los proyectos que tiene este ayuntamiento en su decálogo, que tiene que ver con el deporte. Si usted ve a los piragüistas en esta ciudad, atraviesan el río andando, no en piragua. Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a plantearse un poquito las cosas, no utilizar el agua como arma política arrojadiza y de una vez por todas intentar poner solución a esta tierra que mucho falta le hace. Y por supuesto ya aprovecho para decir que a ver si de una vez por todas la Confederación Hidrográfica del Tajo y otras muchas deja de tocar las narices a cualquier tipo de proyecto empresarial, el que sea, porque mataderos, empresas que están ubicadas en cualquier sitio, todas las semanas o casi todos los meses tienen que tener un problemita con la Confederación Hidrográfica. Yo creo que se puede poner remedio. A veces se favorece a unas ciudades a las que interesa. Hay una pregunta relacionada con eso que has dicho y dice así: ¿Talavera ha sido perjudicada por inversiones que premeditadamente se han quitado a Talavera para irse a otro sitio que las merecía menos? ¿Cuáles? Hombre, yo supongo que se está queriendo referir a lo que también se ha utilizado aquí desde el punto de vista mediático, que es el proyecto Puy du Fou. Yo creo que las empresas al final no las quitan las ciudades ni, por supuesto, las quitan los políticos. Es decir, yo no me veo a ningún alcalde haciendo de Superman, sacando pecho y convenciendo a una empresa de que tenga que venir porque se lo merece más que otra, ¿no? Las empresas al final van donde verdaderamente se encuentran a gusto, donde ven que su negocio puede desarrollarse y donde tienen más facilidades para hacerlo. Por lo tanto, no creo, sinceramente, que haya habido proyectos que se le hayan usurpado a Talavera en ningún momento. Lo que creo es que hay que redoblar los esfuerzos para que Talavera tenga todas las sinergias necesarias para que esas empresas quieran venir y cuando salgamos a vender Talavera no sea fácil venderlo. Vuelvo a referirme a lo que decía de Torrehierro. Si queremos que haya una empresa que se implante en Torrehierro, preguntemos a los empresarios que están allí. ¿Sería fácil hacerlo? Posiblemente no. Y ojo, que ahora viene una segunda fase que se va a hacer, con la que yo estoy de acuerdo, pero me duele muchísimo que la primera fase de Torrehierro sea como de segunda o tercera división, quizá porque es privada. Preguntémosles a ellos si es fácil venir a implantarse en un polígono como ese.
¿A quién ha sido más difícil sentar a la mesa? ¿Ha sido fácil con todos? Mire, a ninguno de ellos. Es cierto que hace un año, en esa primera reunión que tuvimos con Jaime Ramos, cuando yo he dicho que Ángel apoyó el decálogo y por lo tanto Fedeto, y que Jaime Ramos apoyó también nuestras propuestas, no sé si he dicho que Jaime nos sonrió y nos dijo, bueno, intentadlo, a ver si es posible que se tenga esa unidad. Pero sinceramente a mí no me costó nada. Nosotros descolgamos un teléfono con Javier Nicolás en la Junta, nos dijo pasado mañana en Talavera nos vemos, hicimos lo mismo con José Julián Gregorio. José Julián Gregorio estaba matacaballo de varios viajes que tenía que hacer, veniros a la delegación inmediatamente y dijo contar conmigo desde el minuto 1, e incluso quien tiene menos competencia sobre esta ciudad por el volumen de población, que es la Diputación, Álvaro Gutiérrez, dijo, oye, contar conmigo sin ningún problema. Y sinceramente a mí, que me parecía alucinante poder llegar al Congreso porque me parecía muy complicado, yo en los diputados y senadores elegidos en esta ciudad y en esta provincia me resultó facilísimo, pero tan fácil como una llamada telefónica, oye, quiero ir a verte y quiero explicar lo que queremos hacer, pero vente para acá, y algunas de manera muy improvisada, con lo cual no puedo poner ni un solo pero a que todo el mundo es consciente de las circunstancias que tiene Talavera y de que quiere trabajar unidos por Talavera. Has planteado posiciones. Yo ahora te voy a pedir una autocrítica a los tuyos. Como empresarios, los empresarios de Talavera, los empresarios de la comarca, ¿qué han hecho mal o qué debieron hacer mejor para que la situación no llegara a ser la que es? Hombre, yo creo que aparte de poder velar por esos dos sectores que hemos dicho que estaban dejados de la mano de Dios, quizá el hecho de la queja. Mire, hay una cosa que a mí me ha sentado siempre muy mal. Y es que cuando uno va a proponer lo que hay que hacer por Talavera, te digan aquello de ya están los de Talavera quejándose, ya están diciendo, es que son lastimeros. Y tristemente esa imagen, que no se corresponde además con la realidad, es lo que muchas veces puede coartar el que las cosas se hagan antes, ¿no? Quizá yo creo que el defecto muchas veces es encontrar el defecto fuera de Talavera y no haber visto que aquí antes se tenían que haber reclamado este tipo de cosas, y además, no sé si yo lo he hecho duramente o no, pero por lo menos con la misma dureza y al mismo tiempo con criterio. Es decir, yo he dicho antes que se pueden pedir muchas cosas por Talavera posiblemente en la calle, pero mire, eso es titular de un día. Una manifestación se hace, está muy bien, participaremos todos o participarán los que quieran participar, pero es titular de un día. Lo importante es coger medidas y basarlas en aspectos jurídicos que el ordenamiento puede sostener. De esa manera, cuando tengamos el no, es porque no me da la gana hacerlo, pero no porque no se pueda hacer. Yo diría que dejemos de buscar los defectos fuera, mirémonos el ombligo, pongámonos todos a trabajar unidos, dejemos de dividir Talavera, que se está tratando de dividir, yo no sé muy bien por qué, y que de hecho esa división empezó precisamente cuando nosotros anunciábamos que íbamos a ir al Congreso y al Senado con nuestras medidas, y veremos cómo aquí las cosas cambian. Pero me estás pidiendo una cosa que es un poquito difícil para alguien. Titular de este año y medio de trabajo sobre Talavera, a pie de campo. Que la única forma que tiene Talavera de salir del pozo en el que se encuentra es con la unidad absoluta de todos, sin excluir a nadie y aplicando criterios de discriminación positiva. Si esto no se hace, Talavera no saldrá. Y para terminar, como conclusión, ¿Talavera tiene remedio? Talavera tiene remedio, creo que lo he dicho al final de mi exposición, si efectivamente dejamos de intentar de adaptar las políticas de siempre, o mejor dicho, dejamos de adaptar Talavera a las políticas de siempre, y lo que se hace es adaptar esas políticas a las necesidades de Talavera. Pues si Talavera